A veces tenemos responsabilidades también en nuestras iglesias locales y tenemos que abandonarlas para salir, pero aquí estamos. Dios está aquí también, yo lo sé, lo puedo sentir. Me encantó mucho el ratito de música y de alabanza en esta mañana. Y me parece que para eso venimos a la iglesia, para alabar a Dios y después de alabarle también para escucharle. Y para escucharle a través de su palabra. En esta mañana es mi deseo que la palabra de Dios se vuelva viva otra vez en esta mañana. Que al considerar lo que está escrito, podamos oír también la voz de Dios, no la voz de los hombres. Vamos a comenzar en el libro de San Mateo, el capítulo 1 y el verso 23. Y voy a tratar de aprovechar el tiempo que me queda. Así que voy a ser un poquito rápido en las citas para aprovechar el tiempo. San Mateo 1:23, y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Al venir a morar Dios a esta tierra, había venido para revelar a Dios no solamente a los hombres, sino aún también a todo el universo entero que estaba observando. No solamente a los hombres serían beneficiados de esta revelación especial, sino aún también los ángeles. Del libro El Deseado, la página 11, Nuestro Pequeño Mundo es un libro de texto para el universo. ¿Sabías? Todo el universo está mirando, observando y estudiando cómo se desarrolla el plan de Dios para restaurar, recuperar, salvar otra vez al hombre perdido. Nuestro Pequeño Mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios. O sea, el misterio del amor redentor es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Ya Dios tiene planeada una escuelita. El libro de texto ya está. El tema se ha escogido de antemano. El misterio del amor redentor. Ese va a ser el tema por todas las edades sin fin. Tanto para los hombres como para los ángeles. Ya yo me quiero registrar. Ya yo le he dicho varias veces al Señor, anótame a mí en esa clase, yo quiero estar allí. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Cristo es la gloria del amor abnegado. Satanás acusó a Dios varias veces. Entre todas las acusaciones que salvajemente tiró contra Dios, lo acusó de que exigía mucho de sus criaturas, pero él mismo no hacía nada. Yo le doy gracias a Dios porque la cruz del Calvario, como un gigante, ¿verdad?, que se extiende hasta los cielos, demostró cuán mentiroso es Satanás y cuán grande es el amor abnegado de nuestro Dios. Ese amén estuvo un poquito enclenco. A mí me parece que debió haber sido con un poquito más de fuerza, porque realmente Dios ha demostrado más allá de toda duda que en Él el sacrificio del amor abnegado es lo primordial, lo primero sobre todas las cosas.
Me parece que ya es hora que como iglesia nos vayamos acostumbrando. ¿Acostumbrando a qué? Acostumbrando a que nuestras mentes puedan entender, discernir y comprender estas verdades inmensurables del amor de Dios. Será un tema inagotable. Lo estudiaremos por todas las edades. Yo creo que es inagotable porque lo dice la Escritura. Yo estoy acostumbrado, y tal vez todos ustedes, los que han ido a la escuela, están acostumbrados que finalmente llega el fin de una clase y del semestre, y que el maestro diga: por fin acabamos, vamos a anotarnos para otra clase nueva, ¿verdad, Sabi? Sin embargo, este tema nunca se va a agotar. En esta mañana quisiera poner por aquí al lado una mesa. Quisiera poner una mesa imaginaria. A esa mesa le quisiera yo llamar la mesa de la verdad. Cuando Jesús vino a la tierra, la mesa de la verdad estaba llena de muchas ideas y teorías que los hombres mismos habían puesto sobre ella, cuando en ella solamente debía haber estado puesta la verdad divina. ¿Qué verdad divina? La verdad divina de que Dios es un Dios de amor, que fue el amor el que lo movió a venir a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Pues tú y yo. ¿Qué más? San Juan 16, 12 y 13 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, mas aún no las podéis llevar. La mente, la vista de los hombres en estos días estaba tan empañada con tantas cosas puestas sobre esta mesa de Dios que no podían distinguir las verdades esenciales para la salvación. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, añadió Jesús, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Ha venido el Espíritu de Dios a tu vida? ¿Ha venido a enseñarte? ¿Ha venido a enseñarte la verdad tal como es en Cristo Jesús? ¿Has sido tú enseñado por todo lo que Dios quería que fueras enseñado? ¿Y tu iglesia? ¿Sigue obedeciendo, enseñando todas las cosas que Jesús dijo a través de su Espíritu que debíamos enseñar y predicar en la iglesia? La lectura bíblica de esta mañana, en 1 de Juan, capítulo 4, verso 8, no lo tienen que buscar. A menos que seas nuevo, entonces te voy a pedir que lo busques. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjese bien, hermano mío, que el apóstol presente el amor no como una cualidad, sino como un atributo supremo de Cristo. ¿Qué es un atributo? Bueno, un atributo es una condición que pertenece solamente a Dios. Eso es lo que Dios es. Y San Juan dice que Dios es amor. Ahora, note bien lo que nos dice el texto. El texto nos dice que Dios es amante, aun cuando Dios es amante. Tampoco dice que la creación de Dios fue lo que hizo a Dios es amante. A Dios amante. Dios es amante, pero es amor. Fíjese aún más que según el relato de Génesis, que estoy seguro todos conocemos muy bien, Dios admite y reconoce que todo lo que había hecho para el hombre era bueno. Era bueno. ¿Por qué era bueno?
Porque un Dios amante no puede hacer ni dar nada que no sea bueno para sus hijos. Y todo lo que hizo y todo lo que le dio al hombre era bueno en gran manera. Mi esposa y yo, después de estar casados 5 años, decidimos, vamos a tener un hijo. Y yo estaba fascinado por la idea de un hijo varón. Y aunque Dios no me dio un hijo varón, cuando nuestra hijita nació, yo llegaba a la iglesia que no cabía por la puerta de entrada y era más ancha que esta. Estaba fascinado por la idea de una hijita que se pareciera a nosotros dos, a ella y a mí, aunque somos muy diferentes. Pero algo había, algo yo veía en mi hija. Así que el producto de nuestro amor nos dio una hijita. Nuestra hija nació porque había amor entre nosotros, Dios. No fue un accidente, no fue una casualidad, no fue algo que vino que no esperábamos. Al contrario, era algo que esperábamos que llegara más ligero de lo que llegó. ¿Crees tú que fue diferente con Dios? Que Dios vio a Adán y Eva y dijo, tal vez yo pueda amarlos. ¿O no crees tú que fue el amor el que llevó a Dios a la creación de la familia de esta tierra? Génesis 1:26 dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y me parece a mí que Dios debió haber tenido la misma satisfacción que yo tuve cuando vi a mi hijita y vi que en algo se parecía a mí. Lo que nos hizo a nosotros los hombres semejantes a la imagen de Dios no fue el género, varón y hembra. Si te estás imaginando eso, no fue así. Eso no fue lo que nos hizo semejante a Dios, sino la idea relacional de una familia. La deidad en el cielo como una familia. Y Dios dijo, caramba, vamos a hacer también en la tierra al hombre y lo vamos a hacer como una familia. Y le encantó a Dios tanto la idea de la familia que su intención original era que toda la tierra estuviera poblada por familias semejantes. Así que la idea familia es una idea de Dios. Una idea que solamente cupo en la mente y el corazón de Dios. Dios como una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como una familia, la familia celestial. Después se añadieron a los ángeles, añadieron las vidas en el planeta Tierra y en muchos otros lugares. Y todos miembros de la familia de Dios. Qué pensamiento tan sublime. Y nosotros hoy día, hombres caídos, pero con la oportunidad y con la esperanza de ser reincorporados a la familia celestial. Dice la Biblia que Dios creó todas las cosas. Si Dios creó todas las cosas, quiere decir que hubo un momento en el tiempo y el pasado que solamente Dios existía. Porque nada le pudo haber estado antes de Dios. Él hizo todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que es hecho fue hecho. Quiere decir que Dios es antes de todas las cosas. También dijimos que Dios es amor. Si Dios es amor, Dios siempre ha sido amor, es y lo será por todas las edades.
en el presente, en el pasado y en el futuro. Ahora imagínate que Dios, en vez de ser un Dios triuno, y saben que en una ocasión me dio por hacer un research, una búsqueda, y me fui a buscar la palabra Trinidad en todos los escritos de la hermana White, solamente para descubrir que no está. Ella habla de un Dios triuno, esa palabra sí está. Pero esa palabra Trinidad, que a veces nosotros la usamos y no insulta ni está cambiando, pero es una palabra de origen moderno y de origen humano. Pues si ese Dios triuno no fuera más de una persona, ¿sería Dios amor? Si fuera solamente una persona y no una trinidad o un triuno, entonces no sería amor, sería egocentrismo o sería egolatría o tal vez hasta narcisismo. Uno que se ama a él mismo nada más. Para tú amar tiene que haber otro igual a quien puedas amar. Tiene que haber otro igual a quien puedas amar. Y si Dios es y siempre ha sido un Dios de amor, quiere decir que en Dios había más de una persona para poderla amar. Muchas personas, incluyendo en nuestros días, y vuelvo y digo muchas personas, tienen el problema con el pensamiento de que Dios es amor. Y me voy a explicar. ¿Cómo puede un Dios amante permitir el dolor y el sufrimiento que ha llenado a este planeta por tanto tiempo? Es una de las preguntas y de los interrogantes que muchas personas se hacen y quisieran ver una respuesta. Si Dios tolera o ignora la continuidad del sufrimiento en este planeta, ¿no será porque es un Dios impotente? ¿O un Dios que se complace solamente con ver a sus hijos sufrir? Nota, son ideas contradictorias, son rumbos diferentes. Si Dios es amor, no debiera permitir el dolor y el sufrimiento. Debiera estar al lado de cada uno de nosotros y cada vez que está por acontecer un desastre, mete la mano y lo evita. Y acá, y mete la mano y lo evita. O tal vez como el niño de aquel, o como la historia de aquel que estaba en el dique y salía un hueco y ahí ponía la mano, y entonces tendría que estar Dios poniendo la mano cada vez que Satanás se le antojara y estar tapando huecos en toda la pared. Charles Darwin, el padre de la evolución moderna, tropezó con este mismo problema por muchos años. Su padre, un afamado médico, vivía siempre consternado con el bajo rendimiento académico de su hijo y su afición a solamente andar persiguiendo animales. A Darwin le apasionaba la historia natural, pero escogió estudiar medicina para complacer a su padre. La imposibilidad de soportar y entender y enfrentar el sufrimiento ajeno le hizo pronto desistir y abandonar su carrera. No podía soportar el dolor y el sufrimiento humano. Y esto comenzó a poner interrogantes sin respuestas en su mente. Si Dios es amor, decía él, ¿cómo puede tolerar el dolor, la muerte y el sufrimiento en el planeta? ¿Cómo es posible que un Dios benefactor y bueno haya hecho a sus criaturas para vivir por toda la vida en sufrimiento?
Estas eran algunas de las luchas que se volvían, que se revolvían en su mente. Cuando tenía solo 22 años, le llegó una invitación que cambió toda su vida. Fue invitado a una travesía de 2 años en un buque de investigación naval. Este buque se llamó The Beagle, capitaneado por un joven llamado Roberto Fitzroy. Y el capitán Roy lo llamó personalmente y lo invitó. Aunque su misión oficial era cartógrafo, se obsesionó con la idea de encontrar pruebas científicas más allá de sus costas que pudieran probar unas teorías que tenía en su mente. Quería demostrar que Dios no era el responsable de la vida en este planeta. Que tanto el sufrimiento como la muerte eran gran parte del proceso de selección natural. El barco zarpó rumbo a Sudamérica el 27 de septiembre del 1881. Los 2 años planeados de viajes se convirtieron en 5 años. En esos 5 años tomó una cantidad de notas y espécimen que tomó durante el viaje que le sirvieron para mantenerse ocupado por muchos años después. Y muchos de sus escritos posteriores le sirvieron para acumular mucha fama. Todos sus trabajos quedaron plasmados en numerosos libros, pero el que más fama y polémica suscitó en su país fue el origen de las especies mediante la selección natural o la supervivencia de las razas favorecidas por la lucha de la vida. El más fuerte es el que sobrevive y el más débil es solamente un obstáculo en la búsqueda o en la persecución del más fuerte. Quería probar con sus estudios algo muy importante. Recuerda, dejó la escuela de la medicina donde su padre le había puesto y donde prácticamente todos sus antepasados se habían destacado, porque no podía encarar el problema de la muerte y el sufrimiento humano. Nunca pudo reconciliar la idea de la muerte, el sufrimiento humano, con la idea de un Dios amoroso. Dijo él, ambas cosas no son compatibles. Escribió en una ocasión, no me puedo persuadir a mí mismo con el pensamiento de un Dios omnipotente y que haya diseñado a sus criaturas con la expresa intención de que pasen por toda una vida de sufrimiento y finalmente mueran. Estas eran ideas que a él le turbaron por toda una vida. El nuevo concepto de evolución le proveía alguna explicación a las preguntas e interrogantes que carcomían su interior. Algunos biógrafos dicen que la muerte cruel y dolorosa de su hija Annie a los 10 años le llevó a abandonar totalmente su fe en Dios y en el cristianismo. Razonó que la muerte y el sufrimiento eran elementos necesarios para la progresión natural de las especies. Llegó a la conclusión de que la muerte y el sufrimiento son los puntos más esenciales para la evolución y el surgimiento natural de nuevas y muchas especies. Según la historia, murió con esta incógnita. ¿Por qué permitió Dios el sufrimiento humano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué es tan indiferente frente al sufrimiento?
¿Qué razón tiene el dolor y el sufrimiento y aún la misma muerte? ¿Por qué esta todavía continúa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que voy a decir a continuación lo voy a decir con mucho cuidado. No sea que termine también como Darwin culpando a Dios de muchas de las cosas que suceden en este planeta. El dolor y la muerte y el sufrimiento son la consecuencia directa de que Dios le haya dado a sus criaturas la oportunidad de hacer sus propias decisiones. En la iglesia hablamos del libre albedrío, ¿verdad? Esa libertad con que Dios dotó al hombre. Génesis 2, 16 y 17 dice: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás. Y a continuación dice la historia bíblica que Dios le puso una pared bien grande, bien alta al árbol de la vida para que el hombre no pasara para allá y fuera a comer de él. No, no dice así. No dice así. ¿Por qué Dios no puso una pared allí para proteger este árbol? ¿Le faltó material? Bueno, nosotros sabemos que Dios hizo al hombre un ente moral libre. Y pregunto, ¿libre para qué? Bueno, libre para hacer sus decisiones. Libre para volverse en contra de su Creador y su Padre Celestial si así lo escogían. Los dotó con esa capacidad y esa libertad. Y dice las Sagradas Escrituras que lo escogieron. Escogieron volverse en contra de Dios. Nota lo siguiente. El amor requiere libertad. ¿No has oído historias de hombres que tienen a sus esposas encerradas en sus casas con candado porque las aman demasiado? Pues yo la mía la tengo sueltecita porque la amo más todavía. Un día una señora americana llegó a Puerto Rico y ella se puso a hablar con nosotros y me mandó a decir que quería hacerme algunas preguntas, así que yo fui. Y entonces, en una de las respuestas que yo le di, yo le dije: mire, mi esposa es libre. Me dice: ¿libre para qué? Digo: para libre para irse cuando ella quiera. Me dice: ¿ya ves? ¿Todos los hombres son iguales? Digo: sí, ella está libre para irse. Yo nada más no quiero que se vaya. Y para que no se me vaya, le digo, yo la trato lo mejor posible para que le guste en mi casa y se quede conmigo. El amor requiere y demanda, exige libertad, pero la libertad envuelve riesgos. ¿Tiene riesgos? Yo me acuerdo cuando le compré a Wendy la primera bicicleta, una bicicletita chiquita, ¿verdad? Sí, chiquitita, con 2 ruedas atrás para que no se cayera. Y un día se me olvidó y la dejé en el balcón. Y hermanos, todo el día lo trabajé con el temor. ¿Y si esta niña se me sube a la escalera, al balcón y le da por correr la bicicleta? Y en casa no había teléfono, no teníamos ningún teléfono. Así que yo estaba con ese temor. Y hermanos, cuando llegué por la tarde y Ginelle dice, Daddy's coming. Y ella rápido, donde quiera que estuviera, salía corriendo a buscarme. Y cuando yo veo a mi nena, tiene un chichón aquí en la frente, hermano. Y a mí me dio tanto coraje contra mí mismo, agarré el puño y le metí a la pared, casi me rompo la mano. Yo sabía que fue culpa mía. No me tenían que explicar qué pasó. La libertad que le di, como no estaba madura, la usó. Y el resultado fue que se cayó de las escaleras de arriba y fue a parar abajo el cemento.
La libertad envuelve riesgos, pero el riesgo demanda responsabilidad. El riesgo demanda responsabilidad. Un día mi hija me dice, papi, ¿a los cuántos años yo puedo tener novio? Y yo le digo, hija, los años no tienen que ver nada. Posiblemente tenga 30 años y no estés madura para tener novio. O a lo mejor a los 15 años estás madura. No es cuántos años debo tener, sino cuánta madurez. El riesgo demanda responsabilidad y la responsabilidad trae consigo crecimiento. Qué gusto da cuando tú ves a tus hijitos actuar con madurez. No, papi, yo no me voy a comer eso porque eso me hace daño. Y tú dices, qué bueno, hijito. Y acá en tu corazón, el corazón te late fuerte y te dice, mi hijo está madurando. No, papi, yo no quiero ir con esos muchachos porque esos muchachos, they are up to no good. Y tú dices, qué satisfacción, ¿verdad? La responsabilidad trae crecimiento. ¿No crees que valía la pena el riesgo? Dios se tomó el riesgo. Imagínate, yo soy fanático de unas cámaras que nunca voy a poder comprar una. La más barata comienza como en $50,000, pero soy fanático de esa cámara. Me encanta todo lo que hablan y lo que dicen y lo que hacen con ella. Se llama Red Epic. Me encanta esa cámara. Me dice mi hermano Américo, ¿cuándo vas a comprar una? Algún día, aunque esté viejita, la voy a comprar, le digo. Y un día, el jefe de esta compañía, que se llama Jim Jannard decidió demostrar lo que estaba haciendo. Y allí en un salón, hermanos, tenía como 100 cámaras una al lado de las otras. Toditas igualitas, del mismo color. El que sabía trabajar una podía trabajarlas todas. ¿Por qué? Porque todas habían sido hechas iguales. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos hizo a todas las mujeres iguales. Tienen semejanzas. No todas son iguales. No todas son iguales. Yo a veces estoy en casa con mi vieja, pobrecita, el Señor tenga misericordia de ella. Y empiezo a jimicar como un niño chiquitito. Dice ella, ¿qué quieres, mijo? Llega para acá seguida. ¿Qué quieres, mijo? Yo quiero comer algo. Ok, aquí te voy y te traigo de comer. Cada una es diferente. ¿Te puedes imaginar todos como cámaras? Todos igualitos, ninguna diferencia. Dios nos hubiera hecho así. Y todos seguiríamos siendo igual hasta que la compañía decidiera que hay que hacerle un upgrade. Entonces tú le haces un upgrade, como le hice yo a mi teléfono en estos días, y descubro que tiene cosas nuevas. Y ahora me pongo a explorar las cosas nuevas que tengo. Qué lindo, ¿eh? Que Dios hubiera hecho todas las mujeres iguales, a todos los hombres igualitos. Y tú llegabas por la mañana y te levantas el sábado de mañana y te pones tu traje, te arreglas tu corbata, te miras en el espejo y todos los hermanos haciendo lo mismo a la misma hora automáticamente. Todos a las 9 en punto. Y todos a las 9:05 estamos en el carro y lo prendemos y todos llegamos aquí a la iglesia a una misma vez. Qué lindo se vería, ¿verdad? Todos igualitos. Y llegamos aquí y todos cantan el mismo himno y todos con una misma voz y todos con un mismo gusto. Dios nos hizo a nosotros libres para que crezcamos, para que avancemos, para que mejoremos, para que tengamos y experimentemos la belleza del crecimiento. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Leo de Patriarcas y Profetas, página 28. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso el hombre no hubiera sido libre, sino un ente, no hubiera sido un ente moral libre, sino un mero autómata.
Dios pudiera haber hecho al hombre como una vacuum cleaner que hay por allí en estos días, que llega y viene la vacuum cleaner redondita, va caminando y llega a la pared y se desvía y pasa al lado y sigue ahí. Y va dando la vuelta por toda la casa y te aspira toda la casa sin dañar los muebles. Así nos podía haber hecho Dios a todos. Pero en ese caso el hombre hubiera sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no había sido voluntaria, sino forzada. Hoy día podríamos haber dicho programada. Dios le permite a sus criaturas hacer sus propias decisiones, aunque éstas sean equivocadas. Muchos creen que Dios debió haber estado en todo lugar para evitar desastres. Darwin quiso entender la solución al problema de este planeta separando a Dios del universo. No, Dios no es el creador de este universo. Dios no fue el que lo hizo. Este universo es el producto de la evolución. Y todo comenzó con una célula pequeñita en la mar y comenzó a evolucionar y a crecer hasta que llegamos hoy día y tenemos. Sin embargo, la solución de la Biblia no fue separar a Dios. La solución de la Biblia no consistió en alejar a Dios del sufrimiento del hombre caído. La Biblia presenta a Dios que, lejos de huir del problema en el que la libertad le permitió al hombre caer, muestra a Dios como acercándose al problema del hombre. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es. Darwin quiere separar a Dios de la creación. Darwin ve que el sufrimiento humano tiene otro propósito diferente. Pero la Biblia enseña que Dios, lejos de abandonar al ser humano, se acerca a él. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí. Cristo tenía 30 años, un muchachito todavía. Y llegó a la iglesia como acostumbraba. Y cuando iba a la sinagoga, desde jovencito, dice la hermana White, le pedían: toma el rollo y pasa al frente y ya siéntate en una silla que le llamaban la cátedra de Moisés, y siéntate en la silla y ahí léeme un poquito. Y después que leía, cerraban el rollo, lo envolvían otra vez y entonces la persona allí sentada se ponía a leer. En esta ocasión Cristo no lo hizo así. Esa era la costumbre, el estilo de la época. Al contrario, fue y abrió el libro de Isaías. Era un rollo bastante grande, me imagino, y estuvo dando vueltas. A mí por lo menos me convence esto de que estaba bien familiarizado con el libro. Y buscó en el capítulo 61 de Isaías y comenzó a leer: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, y para poner en libertad a los quebrantados de corazón. Darwin quiere separar o quiso separar a Dios. La Biblia menciona a un Dios que baja hasta el nivel nuestro, que participa de nuestra suerte, que cuando estuvo aquí en la tierra, todo su tiempo lo dedicó a hacer bien al ser humano, a desatar a los que estaban atados por las ataduras de Satanás. Y tú dirás, ¿qué quiere decir? ¿Que el dolor humano es una atadura de Satanás? Sí, yo quiero decir que el dolor humano es una atadura de Satanás. Voy a leer la última cita y aquí voy a terminar en el libro de San Lucas, el capítulo 13. Hay una mujer que lleva 18 años que está enferma. Y esta mujer llegó un día al templo un sábado
Allí Jesús se encontró con ella. Para que veas tú cuál es la actitud de Dios hacia el sufrimiento humano. Tiene un plan mejor todavía. Este no es el plan de Dios. Este es su actitud actual hacia el dolor. En el versículo 11, y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad por 18 años, andaba agobiada, jorobadita, ¿verdad? Y no tenía manera como se pudiera enderezar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaban a Dios. Y respondiéndole al príncipe de la sinagoga, no pueden venir a la iglesia otro día, tiene que ser sábado, el versículo 15. Entonces el Señor Jesús le dijo, hipócrita, qué bueno. Se lo dijo en la carita, no se escondió. Cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y ahora yo quiero que miren con cuidado. Está hablando Jesús de desatar, ¿verdad? Están mirando lo que está pasando con cuidado. Ellos en sábado le llegaba un asno y el asno estaba atado y había que llevarlo a beber. ¿Y qué hacían? Lo soltaban, lo desataban. Se le quitaban la soga con que la tenían amarrada y lo llevaban donde tenían el agua, le daban de beber y vuelve otra vez y lo traían. Jesús le dice, y a esta hija de Abraham, he aquí Satanás la ha ligado 18 años. ¿No convino desatarla de esta ligadura en el día del sábado? Pregunta. ¿Quién es el responsable de que tú y yo estemos ligados con el dolor y el sufrimiento? Es Satanás. Esto era lo que Darwin no podía entender. Satanás es el culpable. Satanás es el responsable directo o indirecto. Y digo directo o indirecto porque no quiero que te vayas esta mañana diciendo por allí, el hermano Mike me dijo que cada vez que yo tengo una fiebre, esa es culpa de Satanás. Nosotros somos bastante traviesos para meternos en muchos problemas sin la ayuda de Satanás. No estoy diciendo que Satanás es el culpable directo de todas las cosas. El culpable puede ser, ¿verdad?, tu intemperancia, tu descuido en tu cuidar el templo de Dios, la herencia. Hay tantos factores que podíamos mencionar responsables del dolor y del sufrimiento. Esa es la responsabilidad indirecta. Directa es de Satanás, porque él fue el que llegó a nuestro Edén, al jardín del Edén, tentó a la mujer para que desobedeciera la voluntad de Dios y por consiguiente se desencadenó todo este lío que estamos viendo hoy día. Así que Satanás es el culpable directo o indirecto. Él es responsable. Él va a llevar las consecuencias final. Pero Dios tiene un plan mejor para nosotros. Le voy a leer otra vez. Dije que era la última, pero no puede ser la única. Dice la Biblia que también las mismas criaturas, Romanos 8:21, serán libradas de la servidumbre y la corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y están aún de parto hasta ahora. Fíjate tú qué inteligente San Pablo. Usa la ilustración del parto para ilustrar el dolor y el sufrimiento que nosotros estamos pasando en estos días. ¿Por cuánto tiempo dura el dolor de parto? Bueno, en algunos que en otros, ¿verdad? Unos más, otros menos. Pero lo lindo es que después del dolor de parto, ¿qué hay? Yo me acuerdo cuando le trajeron mi hija a mi esposa. Hermanos, se le olvidó el dolor por el que pasó. Y la apretaba sobre su pecho con ese gozo y esa alegría. Y yo, olvídate, yo estaba que no cabía en el cuarto. El cuarto era pequeño para mí. ¿Por qué? Porque el dolor de parto termina con gozo. Y yo quiero decirte que el dolor de parto, el gemir de todas las criaturas en este planeta, incluyendo los animales, nos indican a nosotros que va a llegar un día mejor. Va a llegar el día
cuando Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Apocalipsis 21:2, Jerusalén nueva que descendía del cielo, dispuesta como una esposa ataviada de su marido. Y oí una gran voz del cielo. ¿Y qué decía esa voz? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios. Va a llegar el día que Dios va a venir a esta tierra. Y no solamente se va a mantener a distancia o en silencio, como parece para muchos de nosotros. En casa en estos días han sido muy tristes. Mi pobre viejita ha estado en momentos bien difíciles. Le hemos orado y le hemos pedido a Dios 1 y 1000 veces. Y pareciera que Dios no nos oye. Yo sé que nos oye. Yo sé que nos oye. Pero en medio del dolor y en medio del sufrimiento, a veces pareciera que no oye. Pero sí oye. Pero aunque tenemos que seguir soportando el dolor aquí, ahora, por un poquito más, va a llegar el día. ¿Qué día? Va a llegar el día cuando Dios limpiará toda lágrima. Hasta las lágrimas nos va a secar. La muerte no será más. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y podríamos añadir, ni sufrimiento tampoco. Porque las primeras cosas son pasadas. Cuando tú y yo estamos en el cielo, allá en las glorias eternas, con el Señor Jesús, y llevemos 1.000.000 de años de ángel, 1.000.000 de años de glorias y de deleites y de felicidad y de plena complacencia. Y tú me preguntas, ¿te acuerdas cuando estaba ahí en la tierra? Y yo te voy a decir, hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Porque Dios va a borrar esas memorias. Lo nuevo va a ser que lo viejo se ha olvidado. Hermanos, vamos a vivir en una época eterna de paz, donde Dios va a estar a nuestro lado para asegurarse que la rebelión nunca más se volverá a levantar. Ese día yo espero. Yo espero ese día. Y aunque aquí por ahora tengo que seguir sufriendo y seguir luchando con los achaques y con las enfermedades, yo quiero decirte que viene un día mejor y más grande, donde Dios mismo va a estar con nosotros y se va a asegurar de que la rebelión nunca más se volverá a levantar. Dios te bendiga. Dios te aumente las fuerzas y la fe en Él para que no desmayes. Para que aunque parezca que estás olvidado y estás solo, comprendas y entiendas que no lo estás. Que aunque aquí tienes que sufrir un poquito más, va a llegar un día mejor. Dios te bendiga. Dios te añada fuerzas para seguir hasta el fin. Acuérdate, lo mejor está por venir.